tenemos hoy un evangelio que puede ser quizá a primera vista difícil de entender, porque las palabras que se le atribuyen en el evangelio a Jesucristo no dejan de ser fuertes. Ya me referiré, y ustedes quizás sin que haga referencia directa podrán pensar en qué palabras o a qué palabras me refiero. Entonces, yo quisiera hacer ciertas explicaciones e ir a medida que las vaya haciendo. Espero yo que esas explicaciones nos ayuden a entender el evangelio, y entonces luego voy haciendo quizás menciones a lo que el evangelio nos quiere decir, o quizá cómo deberíamos de entender el evangelio. Lo primero de esas especificaciones, menciones, el lugar. El evangelio dice que Jesús, voy a leer, se retira a la comarca de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón están al norte de Israel, en el sur o al sur de lo que hoy se conoce como el Líbano. Si ustedes van y buscan en el mapa, está Israel y al norte está el Líbano. Al sur o en el sur de ese país que hoy se conoce como Líbano está ubicado Tiro y Sidón. El evangelio no hace mención que Jesús vaya a una ciudad específica, sino que va a la región de Tiro y Sidón. Es decir, está deambulando Jesús por el sur del Líbano, de lo que hoy conocemos por el Líbano. Por tanto, esa mención ya nos dice que Jesús está fuera de su tierra, fuera de su nación, va a otra nación, va a otro pueblo. Y solo lo digo, no voy a entrar a discutir mucho, no da el evangelio de San Mateo ninguna explicación por qué Jesús va allí, solamente hace mención que va a ese lado. Segunda mención, dice el evangelio que se le acerca una mujer cananea. Rápidamente, ustedes si quieren pueden leer primero libro de Reyes, capítulos 16, 17 y 18, no recuerdo bien, o es 16, 17 y 18 o 17, 18 y 19, creo que es la segunda opción. Me perdonarán, yo no me puedo acordar de todo, pero creo que en la mente 17, 18 y 19. Y en el 17 creo yo que está la mención a una mujer cananea, y ya no recuerdo, Jezreel, no recuerdo ya ni en inglés ni en español. Es una reina que se casa con el rey de Israel, ella es cananea, y hace que el rey Ahaz, si mal no estoy, se convierta o deje de adorar al Dios de Israel y se convierta a los dioses de Baal. Entonces el rey, por esta mujer cananea, deja a los dioses. Por tanto, cuando el evangelio, y para el tiempo de Jesús, cuando se decía cananea, inmediatamente se pensaba en esa reina, era la reina, porque se casa con el rey. Y no solo hace que el rey se convierta a su religión, por eso no se casen con una que no es católica, no, mentiras. Entonces, no solo hace que el rey se convierta a la religión de ella, sino que también mata profetas de Israel, y mata bastantes. La mujer era bien violenta, gracias a Dios no todas son así, pero esa era bien violenta, y mató muchos profetas, y quería matar a Elías también. Luego Elías, en esos capítulos, se encuentra con otra mujer cananea de Sarepta, la viuda de Sarepta, quizás usted es más conocida esa historia, con la cual él se queda por unos años, porque hay una sequedad, ¿cómo se dice? Es decir, no hay lluvia, hay una, perdón, sequía, gracias, sequía, esa es la palabra, sequía, y el profeta a órdenes de Dios se va a donde esa mujer cananea, y allí está la gran historia que ella dice: no tengo nada que comer, ¿sí recuerdan? Y él dice: no, el Señor va a proveer, deme panes, y nunca faltará nunca faltará harina donde está la harina, ni aceite donde está el aceite. Luego el hijo de la cananea muere, Elías lo resucita,
¿Recuerdan la historia? Bueno, cananea, mujer cananea, inmediatamente para un judío viene ese par de mujeres, una no muy buena y la otra, pues aunque no es buena, tampoco es mala, diríamos. Pero el profeta está allí. Por tanto, esta mujer cananea carga sobre sí un obstáculo para tener acceso a Dios si quiere. Es primero mujer y es segundo cananea. Cananea, por ser cananea, puede interpretarse como una mujer que puede desviar al hombre de la verdadera religión. Ese es el contexto. Pero lo interesante es que la mujer cananea no es la que hace que Jesús vaya, es Jesús por sí mismo que va. Por tanto, cuando dice el texto, entonces la mujer cananea le salió al encuentro. Ella pudo salirle al encuentro a Jesús porque fue primero Jesús el que fue al encuentro de la cananea. Es decir, fue Jesús quien fue al territorio de la cananea. Es muy importante, es Jesús el que hace propicio y oportuno, si se quiere, el encuentro de la mujer cananea con él, porque fue él el que primero toma la decisión. Ya eso nos da una gran interpretación o manera para interpretar el evangelio del día de hoy. Lo otro importante es que la mujer no habla, sino que grita. Y es cierto, yo no lo recuerdo, pero preparando la homilía, el verbo griego es literalmente gritar. Es decir, hablar a los gritos. Ella no está diciendo Jesús, no, es gritando. Entonces, la mujer se hace inoportuna, si ustedes quieren, porque hace que haya una algarabía, si se quiere. Ustedes se imaginan yo aquí, si llega una mujer a gritar, yo tengo que parar. Es decir, cuando digo parar es dejar de hablar. Y de seguro esperaría que la mujer deje de gritar o que alguien la saque. Desafortunadamente tengo que decirlo así. Bueno, algo así parecido estaba pasando allí. Esa mujer estaba gritando y pidiéndolo con todo su corazón un milagro para su hija. El texto en español no es muy fiel al griego. Qué vergüenza yo decirlo, pero es muy importante, porque el texto dice que ella gritaba: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. El texto griego dice que Jesús guardó silencio, como si ella no hubiera hablado, como si ella no hubiera gritado. Luego el texto sigue que sus discípulos le dicen: hey, haga algo, esa mujer está muy cansona y aburridora. Y él dice el texto que él les contestó. El texto griego no dice él les contestó, es decir, no se utiliza él les contestó. El texto griego dice, para ser más fieles al texto griego, tenía que ser la traducción, él dijo. Es decir, usted leyendo no puede saber a quién le dijo. Es como casi que estuviera, algunos expertos de la palabra de Dios dicen, es como si estuviera hablándose a sí mismo. No le está hablando a nadie, es como si estuviera hablando a sí mismo. Es como un monólogo lo que tiene Jesús. Primero silencio y luego se habla a sí mismo. Como cuando uno habla, como cuando ustedes hablan en la cocina o en el baño en voz alta, monólogo. Algo así parecido dicen los expertos. No es que le haya contestado a los discípulos como tal. La mujer persiste y no para, sigue. Y entonces ella se acerca. Luego voy a explicar todo, pero tengo que decir esto para poder entender. Ella se acerca y se postra. El verbo que se utiliza para postrar es el mismo verbo que se utiliza hace 8 días cuando San Pedro, ¿recuerdan? Se postraron en la barca. Es el mismo verbo griego. O sea que la mujer casi que lo adora, es decir, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerden que hace 8 días el texto decía que ellos dijeron en la barca, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí recuerdan? Y ellos se postran, es el mismo verbo griego. Y entonces, ahora sí, él
vuelve y responde. Perdón, primero él dice, cuando no le responde a nadie, voy a leer lo que él dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. No responde a ella directamente. Luego ella se postra y ahí sí le responde a ella. No está bien quitarle el pan esa sí es respuesta para ella. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. El texto griego no dice perritos, dice perros, para que quede claro. Voy a decirles cuál es el texto griego de perros, aunque se les olvide después. Kinarión. Hay en griego, dos términos para hablar de perros, y son distintos los dos términos. El kinarión es perro de casa, es decir, perro doméstico. Y hay otra palabra que es kion, que es perro salvaje, si ustedes quieren. Jesús utiliza el término kinarión, es decir, le está diciendo que ella es un perro doméstico. Pasa del silencio, va de silencio, luego le responde a la mujer indirectamente con un desprecio de no prestarle atención, y luego ya la ofende porque le dice perro. Pero la ofensa hay que entenderla. En el tiempo de Jesús se le decía perros a los que no eran judíos. No es muy bonito el término, pero era así como le decían. Por tanto, ella es qué pena lo voy a decir, ¿no? Ella es un perro. En tiempo de Jesús era normal decirle a los no judíos perros, y ella es una cananea, por tanto no es judía, y por tanto se le podía decir perro. Pero lo interesante es que Jesús utiliza y le dice perro doméstico, y los expertos en la Biblia dicen que allí le da una puerta, una esperanza a la mujer cananea, porque le está diciendo: mi misión no es para los perros, sino para los hijos. Yo tengo que alimentarlos a ellos primero, es decir, darles la palabra de Dios a ellos primero. Y los perritos, pues no, qué pena, no. Pero la mujer utiliza la frase del Señor en su ventaja. Y como utilizó la palabra kinarión, es decir, le dijo perro, pero que estaba dentro de la casa, por tanto no la sacó de la casa, le dijo la mujer: pero es que yo soy un perrito de la casa y también tengo derecho a comer como todo perro de la casa. Muy inteligente, y es la primera vez en la cual alguien en el Evangelio toma a Jesús, si se quiere, bajo de guardia, y utiliza las mismas palabras de Jesús en su provecho. Nadie más lo hace en el Evangelio, siempre Jesús sale ganando, si ustedes quieren, siempre. Bueno, pues aquí no, aquí la mujer utilizó la frase de Jesús para su provecho, y siempre descubrió que el silencio no era un no. La segunda frase de yo he sido enviado solo para la casa de Israel, descubrió que al menos él no le dijo tampoco ni no, ni la echó como los discípulos estaban esperando. Y la tercera, cuando dice que está para darle alimento primero a los de la casa y no a los perros, utilizó la frase de la mujer en su propio provecho. Pero es que los perros de la casa también tienen derecho a comer, aunque sean las migajas que caen de la mesa. Y entonces eso desata en Jesús el que el milagro se le realice a esta mujer. Y le dice, voy a leerlo: mujer. Primero era una cananea, que para ellos es como un perro, el judío, y ahora la reconoce como mujer. ¿Soy claro? Hay un reconocimiento de que es mujer, que es un ser humano, y le dice mujer. Ahora Jesús le da el reconocimiento que esta mujer se merece, y no solo pasa de ser tratada como perro, sino a levantarla y darle todo el sentido y toda, diría yo, el reconocimiento que ella se merece, mujer.
y le da un apelativo grande: tu fe es grande, grande es tu fe. Y es la única en el Evangelio de San Mateo que Jesús dice que tiene una fe grande. Ni siquiera San Pedro tiene una fe grande. San Pedro hace 8 días tenía una fe pequeña. Si ustedes van y miran el Evangelio de hace 8 días, es la única que Jesús dice: grande es tu fe. Recuerden, San Pedro hace 8 días Jesús dice todo lo contrario: qué pequeña es tu fe. ¿Recuerdan? A esta mujer dice: es mujer, le da el reconocimiento de lo que ella es, y grande es tu fe. Hoy me parecía importante hacer todo eso. ¿Por qué? Entonces ahora sí podemos mirar qué nos está diciendo el Evangelio. Bueno, esta mujer tuvo que, para encontrarse con Jesús, para tener esa grande fe, tuvo que pasar obstáculos. Y yo creo que ese es el mensaje primero y más importante del Evangelio de hoy. El primer obstáculo es el obstáculo de la etnia, de la raza. Por ser Jesús un judío, tenía un obstáculo de raza de esta mujer, porque para los judíos ella era considerada un perro, nada. Pero la mujer no le dio problema, vio el hecho de que Jesús fue a su territorio como una oportunidad para acercarse al Señor, y superó ese obstáculo. El segundo obstáculo que ella supera son los discípulos, los que están a su alrededor y que no quieren que ella se acerque a Jesús, pero tampoco fue problema, lo superó. Y el tercer obstáculo, podríamos decir, bueno, esos son los dos propiamente, porque el otro es la tercera parte está unido con el primer obstáculo, que es la raza. Y entonces esos dos obstáculos esta mujer los supera, y su perseverancia, su no parar en lo que ella quería, hace que ella alcance del Señor su milagro, lo que ella quiere. Y lo tercero que podríamos mirar es cómo la fe tiene un sentido comunitario. Su fe, la fe de esta mujer, hace que su hija sea sanada. Es decir, la fe de ella repercute en un tercero. La fe necesita superar obstáculos, y la fe siempre repercute en alguien que está a nuestro lado. En el caso de la mujer, su hija. Para mí eso es bien importante. Yo quisiera que ustedes pensaran y meditaran cómo nuestra fe tiene que superar todos los obstáculos que se le pongan. Yo voy a hablar un poquito del segundo, sus discípulos. Ahora que estamos en esta pandemia, mucha gente quizás va a decir, ese va a ser un obstáculo, y he escuchado para que la gente quizá vuelva a misa después. Bueno, pues si eso pasa, y a quien le pase, pues podría decir yo con Jesús: qué pequeña la fe que tenía, o no tenía fe, porque nada puede ser un obstáculo para el encuentro de cada uno de nosotros con Jesús. Nada. La fe en Jesús es la convicción de que nada nos puede separar de Jesús. La convicción de que solamente una vida centrada en Jesús tiene sentido y vale la pena. Y por tanto, nada, ni la raza, ni el idioma, lo otro, yo no entiendo, pues, ¿qué importa? Yo estoy hablando, por ejemplo, de algún hispano que viene que a la misa en español, a la misa en inglés, yo no entiendo, ¿qué importa? Lo mismo podría yo decirle a los americanos, ¿no? Una misa ¿qué importa? Que es distinto, no, pues eso sí es verdad, es distinto. Una persona fue a mi oficina, me decía: cuando estuvimos haciendo la misa por internet, que poníamos la misa en internet, padre, es que no es lo mismo. Yo le dije: pues ¿quién dijo que era lo mismo? Es que no puede ser lo mismo, estamos en una pandemia, ¿cómo va a ser lo mismo? Para mí no es lo mismo, no me dice. Yo le dije: ¿usted cree que para mí es lo mismo? Para mí tampoco. Es decir, pero nada puede ser un obstáculo para yo tener una relación con el Señor. Nada. Y cuando digo nada, es nada.
porque si fuera un obstáculo, tendría que yo decir, qué pequeña fe, qué pequeña fe. Los escándalos de la iglesia, obstáculo para yo dejar de ser católico, no, no debería de serlo. ¿Por qué? Porque entonces yo debería decir, qué pequeña fe. Porque la iglesia es humana y por humana, es decir, compuesta por seres humanos, es pecadora. Y por pecadora hay escándalos. Pero eso tiene que afectar mi relación con Jesucristo y con el Señor, pues no debería. Pero si lo llegara a pasar, si llegara a pasar en alguien, yo tendría que decir, qué pequeña es tu fe. Qué pequeña. O quizá debería decir, es que no tenías fe. Nunca tuviste fe. El mensaje del Evangelio de hoy es claro. Esa mujer se convierte en ejemplo de perseverancia y en ejemplo de alguien que sobrepasa y supera todo obstáculo. Y lo tercero, nuestra fe repercute en otro. Siempre. Nuestra fe es comunitaria y siempre hay una repercusión en el otro, como lo hubo en la hija de esta mujer. Bueno, pidámosle al Señor entonces que con la celebración de esta Eucaristía podamos crecer en la fe y que pueda nuestra fe poco a poco convertirse en una fe grande y centrada en el Señor. Que así sea.